bancando al ministro de la Inflación. Bueno, esto pasó hoy en Tortuguitas, un acto importante. 8.000 personas juntó la CGT, que congrega a los trabajadores formalizados, a los que tienen beneficios, a los que están adentro del sistema. ¿Y saben qué? La CGT banca cerrada y ciegamente a Sergio Massa, el ministro que duplicó la inflación en un año prácticamente. Se está duplicando la inflación, el valor del dólar está duplicándose. Y si vos tomás la serie desde Alberto Fernández, desde la inflación de Macri, este gobierno, con toda la impotencia de sin plan, sin instrumentos, y sobre todo uno se pregunta, ¿tiene vocación para bajar la inflación o la usa para licuar? La cosa es que este ministro duplicó la inflación, hay una pérdida del poder adquisitivo que es evidente. Vos sabés que no podés correrle a la inflación. Si tenés la suerte de estar bajo convenios y en sindicatos fuertes, perdiste menos. Si estás informal, si sos uno que está dentro del 40-50% de los trabajadores argentinos, ahí perdiste quizás 15% contra la inflación. A pesar de la pérdida evidente contra la inflación, de que el dólar está imposible, sigue subiendo, está ya tocando los 600 el dólar informal, y se te hace mucho más difícil juntar un dólar que te permite comprar ¿qué cosa? Futuro. Futuro es, si vos querés pensar en comprar una casita, invertir en ladrillos, comprar o cambiar el auto, guardar por si te pasa algo. ¿Viste esta idea de tengo que tener un canuto por si me pasa algo el día de mañana? Bueno, cada vez tener un canuto en moneda dura es difícil porque vos tenés que salir a conseguir casi 600 pesos para conseguir un dólar. O bien dejarle a tus hijos el día de mañana. Todo eso que se llama futuro está complicadísimo. Y el presente también. A pesar de todo eso, la banca de esta CGT a el candidato Massa es absoluta. Vean lo que dijo Moyano, por favor. ¿Te pensás que nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Va a haber resistencia en la calle. Esto dice Pablo Moyano cuando le proponen qué ocurriría si gana la oposición. Anticipa Pablo Moyano su posición personal y de una buena parte del sindicalismo, no probablemente de todo, qué ocurriría si viene la oposición. Porque la oposición, ¿qué es básicamente? En la construcción narrativa de este gobierno y de Sergio Massa, es el lobo. Va a venir el lobo por tus derechos. Bueno, la novedad es que el lobo ya está acá y te está quitando tus derechos. ¿Tus derechos laborales? No, tus derechos salariales. Vean lo que dijo Sergio Massa. Escuchen bien, ¿eh? Te están quitando los derechos laborales, no, pero salariales sí. ¿No es un derecho el derecho salarial a poder empatar o poder ganar, progresar en la vida? Bueno, a pesar de todo esto, Sergio Massa dijo lo siguiente. Que el domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos. Recién lo planteó con mucha claridad Agustín. Están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido. Están ellos planteando la eliminación de las vacaciones pagas. Están ellos planteando la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante que tiene nuestra sociedad. Y estamos todos nosotros que tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, que es la responsabilidad de empezar a discutir la mejora en el ingreso, que es la responsabilidad de sentarnos a la mesa para ver cómo, bajando aún más el impuesto a las ganancias. Es tremendo porque es el candidato del kirchnerismo que está en la escena nacional hace ya 20 años. Salvo los 4 de Macri, gobernaron los últimos 16 años la República Argentina. Habla ahora de bajar ganancias, se habla ahora de distribución. Es rarísimo el planteo y sobre todo hay un elemento que hay que tomar en cuenta, que es la mentira.
la oposición, en cualquiera de sus formas, nunca dijo de sacar vacaciones pagas. Jamás. Jamás dijo sacar indemnizaciones. Jamás. Lo que dijo es discutir las multas o las sobremultas en los juicios indemnizatorios. Jamás se habló de tocar derechos adquiridos. Se habló en todo caso de algunos acuerdos sectoriales por productividad. Nada de lo conquistado por los derechos laborales tal como está, por fuera de las multas y otros elementos, está enunciado para ser modificado. Ojo con las mentiras que están diciendo y la oposición va a tener que ser taxativa en negar esto porque se están diciendo mentiras para asustar al electorado. También se dijo que vienen a sacarle medicamentos del PAMI a los jubilados. Es una mentira absoluta y total. Ojo que es cierto que estamos a pocos días de las elecciones y aunque no es lo ético, están diciendo cualquier cosa, pero todo no vale. Están diciendo cosas que son absolutamente falsas e insisto, están asustando con un lobo que va a venir a quitar y el lobo está acá que tiene que ver con la pérdida de los derechos salariales. Cierro con esto. Estuvo generosamente Héctor Daer en este programa la semana pasada o la otra y se le preguntó sobre exactamente este tema. Lo que plantea Daer y lo que plantea la CGT es que no se pueden tocar los derechos laborales. No hay ninguna reflexión de la CGT sobre la pérdida del poder adquisitivo, A, y B, sobre el 40-50% de informales que no cuentan con ninguno de los beneficios con que sí cuentan, por ejemplo, las 8.000 personas que hoy fueron a alentar a Sergio Massa. Atención con eso. ¿Qué pasa con los informales y qué pasa con los salarios en la Argentina? A pesar de eso, apoyo total y pleno a Sergio Massa. Acompáñenme. Voy a presentar. Está con nosotros Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas noches. El cumpleañero. Gracias. Y está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, acabamos de ver el apoyo total y absoluto, a pesar de que el dólar está tocando, Ceci, prácticamente 600 pesos. En el mismo momento las reservas se achican del Banco Central y se está comprimiendo la economía porque no se pueden importar insumos claves para fabricar. Todo eso junto, todo eso combinado, porque la situación es absolutamente tensa, porque todo esto termina de ponerle el moño a un acuerdo con el Fondo Monetario que promete que la plata llega después de las PASO y nosotros tenemos que llegar solitos a transitar esta última semana hasta las PASO y el 14 de agosto también, que es el día clave o el día D en el que todo el mundo está mirando al mercado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Restricción absoluta de cierre de importaciones, con algunas cosas bastante particulares. Por ejemplo, A ver. una caída misteriosa que detectan todos los bancos que exportan, que se dedican al comercio exterior, una caída misteriosa de la página de la AFIP donde tienen que pasar y registrar los giros al exterior. Así que si te dieron la CIRA, si te dieron el permiso, si te dieron supuestamente los dólares, cuando tenés que cargar el giro, ¡oh, sorpresa! Tampoco no hay sistema para eso. Hay muchos que creen que es sospechosa esa situación, pero eso pasa. Y un cierre muy, muy fuerte de las importaciones, con un dólar que no para. Hoy terminó en 598, pero a la mañana temprano arrancó, antes de que hubiera pizarra y demás, se habló de un número que no figuró nunca en pantalla, de 610, 615. Sergio Massa salió a responderle a ese número exactamente. Dice o cree que hubo una, o por lo menos repite, que en el Ministerio de Economía que hubo una especie de conspiración para tratar de que hoy el dólar abriera arriba de los 600 pesos y es el foco que puso el ministro de Economía. La verdad es que si no vale 600 hoy, va a valer 600 mañana o 600 pasado. Fue una amenaza la de Sergio Massa del acto de la CGT, justamente por esto que lo incomoda tanto, que es el peso simbólico de un dólar que pasa o estaría pasando. No, todos nos embromamos con esto, la barrera de los 600. Vean de qué manera amenazó el ministro de Economía y candidato. Mañana les vamos a hacer sentir el
rigor. Esta es la frase de Massa. ¿A quién le va a hacer sentir? ¿Cómo sería? ¿Qué rigor y a quiénes? Mira, la verdad es que hasta ahora el ministro de Economía, en algún momento lo hizo el ministro de Seguridad, con los supuestos allanamientos en la City y en las nunca cuevas. fueron tales, además. Que nunca existieron como tales. Lo que hubo fue un despliegue de policía por la calle Florida, un par de fotos y demás. En la corrida anterior del dólar, cuando la inflación terminó en 8,4, pasó exactamente lo mismo. Y había hasta canales de televisión parados en la puerta de algunas sociedades de bolsa esperando que llegara un allanamiento. Lo que llegaba era un gendarme con un oficio a pedir una información que habitualmente se pide de manera electrónica y que de golpe la iba a entregar y a pedir a alguien presencial, pero que de allanamiento esa operación no tenía absolutamente nada. Bueno, ahora Sergio Massa hizo esa amenaza. ¿Y en qué va a terminar esto? Mañana probablemente en una reunión que nadie no tendrá ninguna conclusión rimbombante, pero tendrá foto y tendrá algún título para que se publique en los medios, que va donde Sergio Massa se reunirá, o alguno de su equipo, con la Comisión Nacional de Valores, con la UIF, con la bolsa, para ver si hay ahí algún gesto político o una foto, una medida concreta para detener la suba del dólar. No hay, básicamente porque no tiene ninguna herramienta hoy el Banco Central para frenar una corrida sobre el dólar. Está con nosotros Fausto Spotorno, que es economista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué quiere decir este valor de dólar? Si es que hay una clave, y qué puede pasar y qué elementos toma el mercado, como si fuera un señor, el mercado, después de las elecciones. ¿Qué quiere decir este valor del peso? Es la pregunta. Sí. No es el dólar. Vos sabés que, de hecho, en Latinoamérica el dólar se está perdiendo valor, porque todo el resto de los países latinoamericanos han hecho las cosas bien en materia monetaria y realmente se están apreciando las monedas latinas. ¿Qué es hacer las cosas bien? Y subieron la tasa de interés para que no tengan inflación. Es más, estuvieron mejor que los países desarrollados, en general. Y ahora, mientras los países desarrollados todavía siguen combatiendo la inflación, subiendo la tasa, subir la tasa es el equivalente a dejar de emitir o absorber dinero. Los países emergentes de Latinoamérica ya están bajando la tasa de interés, están mostrando crecimiento económico, se están apreciando las monedas, o sea, tienen valor las monedas latinoamericanas. La que no tiene valor es el peso. Bien, pero como nosotros somos básicamente ombliguistas, queremos saber qué va a pasar después del domingo. No, después del domingo, Qué buena pregunta. Yo creo que no va a cambiar mucho el escenario. Más allá que primero tengamos en claro esto de que el dólar sube de a escalones, ¿no? La suba del dólar nunca es una rampa, siempre fue escalera, ¿no? Sube, se calma, ¿no? Y ahora estamos subiendo el escalón, entonces vamos a estar 3 o 4 semanas, ya venimos prácticamente de mediados de julio con suba del dólar esporádicas, y ahora en algún momento se va a calmar esto, porque se termina de calmar ¿cuándo? Y bueno, cuando la gente ya se dolarizó todo lo que pudo. O sea, cuando vos ya decís, me compré todos los dólares que podía. ¿O el resultado electoral, Fausto, es lo que va a calmar o intranquilizar a la gente? Yo creo que el resultado electoral, en principio, debería reducir alguna incertidumbre, ¿no? Siempre y cuando gane. Siempre y cuando, Esperando que, gane la oposición. Pensando en qué resultado electoral. Pensando en resultados electorales. En que la vaya bien a la oposición. El promedio que espera el mercado hoy, ¿no? ¿Qué es? Que gane la oposición, que quede en un segundo lugar el oficialismo con un Massa ganando entre el oficialismo, ¿no? Ese escenario, confirmado ese escenario, me parece que va a traer un poco de calma a los mercados hasta ahí. ¿Por qué digo hasta ahí? O sea, borra una incertidumbre, pero después te queda la otra incertidumbre, que es cómo llegamos a diciembre, que es la otra parte de la película. A ver, si uno mira el dólar de 598 que cerró hoy, es un dólar caro a lo largo de la historia argentina. Yo agarro la historia argentina y este dólar es caro. Y ahora, piensa perdón. Cuando hay alguien dijo lo mismo que vos hace unos meses acá. Claro, y valía por 400. ahí técnicamente tenías razón, pero es muy incómodo escucharlo porque es caro o barato según nuestros ingresos. Y vos vas a decir, fíjate todo lo que se fue encareciendo todo. Claro. Y yo te digo que nuestros ingresos no fueron acompañando de ningún modo todo eso. Por eso es caro. Por eso se nos va cada vez más lejos. No sé si es caro o barato. Yo te digo lo que es para mí. Es caro para vos. Pero para los ingresos es obviamente caro. Pero casi todo lo que hay para nosotros es caro. Pero no solo el dólar. Quiero terminar de explicar el punto. Sí. Pero dale. Es caro. Si yo digo, para los ingresos es caro. A lo largo, si comparo con lo que es la historia en Argentina de cuánto vale el dólar, es caro. Ahora, ¿por qué el mercado dice no es tan caro? Porque en el fondo alguien lo está comprando.
Si algo es caro, no lo compras. Bueno, porque no sé si va a ser caro dentro de 3 meses. Si dentro de 3 meses la inflación puede ser Claro. 10, 12, 15, 20%, entonces fíjate vos que lo que lo hace comprable no es el valor per se. Lo que lo hace comprable es la incertidumbre de los próximos meses. Está Eso bien, es lo que lo vos abarata. decís es que para la situación política es barato. Para para los números de la economía o la historia económica de la Argentina es caro. Ahora, para la incertidumbre política es barato. O sea, Lo es que un digo precio es, político. si yo miro hoy, el Además- día de hoy, así, me paro hoy y no miro el futuro, no miro el futuro, Sí. es caro. Ahora, si yo miro el futuro y digo, pero pará, con esto, ¿cómo estamos? $100 en las reservas. Que el gobierno está trabando importaciones por todos lados. Que traba el MEP, saca la CNE una nota un día y no me deja comprar porque compré a 48 horas. Que te mandan la inspección porque sí. Bueno, todos esos ruidos que meten hace que cuando vos miras hacia adelante, decís, bueno, si yo lo miro con la historia es caro, pero no sé lo que va a pasar. Igual, no no tiene- bien, pero vos, además no hay otras herramientas financieras que te den tanta seguridad. Vos decís, plazo fijo es seguro, fondos de inversión seguros. Bueno, pero hay un momento en donde hay voces que intranquilizan también a los que pueden ahorrar y dicen, ojo con plazo, ojo con esto, ojo con... No es fundado eso y yo creo que no puede pasar nada. De todos modos, vamos, no hay múltiples opciones. Vos No. podés comprarte unos dólares, lo que no podés es comprarte un departamentito ni cambiar el auto. Para ese salto de escala no te da. No te da, no te da. No, pero yo te lo pongo de esta manera. Voy a hacer una analogía futbolística. El dólar, si vos tenés un equipo de fútbol, el plazo fijo puede ser un defensor, pero el dólar es el arquero. Eso lo dijiste, explicar es simpático. ¿Cómo es? Entonces, a ver, el dólar tuyo, cuando vos un argentino compra dólares, no está buscando un buen defensor, que puede ser el plazo fijo, te puede defender los ahorros, pero el dólar es el que te ataja los penales cuando la cosa se pone muy oscura, ¿no? Entonces, cuando ya pasaron al defensor, ya pasó todo, el último que queda es el arquero. Y eso es el dólar para el argentino. El argentino no compra dólares para tener una renta. El argentino compra dólares para que no le metan goles. Ah, para básicamente. Pero defenderte. entonces Para el defenderse. dólar no va a tener techo, no se puede ni especular a cuánto más podría llegar después de las pasos, Bueno, si va a descansar. Es o político. si- Es un precio político. Es un precio político y de incertidumbre, político-económico, no solamente político de discusión de Congreso, quiero decir. Sí, Se sí. refiero de político en el sentido de falta de políticas. Claro. Si vos me decís, che, el dólar está así, la inflación está así, pero el programa económico va a ser este, y con este programa económico vamos a pasar a resolver este problema, y después vamos a resolver este otro problema, después vamos a resolver este otro problema. Vos ahí dirás, che, es bueno, es malo, podremos sentarnos acá a discutir si el programa económico es bueno o malo, va a resolver los problemas, pero por lo menos ya vos No hay empezás a- un enunciado, no hay una hoja de ruta. Yo quiero recordarles, cuando Massa asumió, hizo una hoja de ruta. Más allá del track record de Massa, que vos podés creerle o no, había un enunciado por primera vez en mucho tiempo. Sí. Por supuesto, después no se cumplió nada, de que no iban a ingresar a los organismos públicos más personas. Pero hubo 8 o 10 ítems. Sí. Y dieron una certidumbre en arena, en una mesa de arena. No hay nada ahora. No hay nada. Este es el tema, me parece. No hay nada. Lo único que es el acuerdo con el FMI, que todavía estamos, que es una especie de hoja de ruta. Hasta el FMI es una hoja de ruta Claro. muy rara. El propio gobierno, fíjate, si tiene una hoja de ruta tampoco la puede decir porque se le pelea la mitad del otro gobierno. Y así no generás la credibilidad y la confianza como para que la gente tenga claro. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Puede ser la inflación 20% en septiembre? Y yo digo, vamos, No. yo hago análisis y dice, no, ¿estás seguro que no? Y La probabilidad es cero, claro. Depende del resultado electoral. Ya. puede depender, Depende puede del que no. resultado electoral, depende de Depende qué del pase con el resultado acuerdo electoral. con el fondo, depende de un montón Bueno, de y cosas. el acuerdo con el fondo Claro. depende del resultado Ah, Hay electoral. mucha Tiene diferencia, sí. razón, Hay tiene mucha razón, diferencia si a Massa le va muy bien o si a Massa le va muy mal. En las elecciones. Las elecciones. Yo creo que depende. Depende, porque si le va muy mal a Massa, pero le va muy bien a Grabois, y sí es un problema. Ya, eso es lo que yo Claro, quería decir. ese es un escenario disruptivo, porque es un Brevemente, Massa el con- gobierno apuesta a que Massa sea el candidato más votado. Esa es una situación. Ahora, ¿qué pasa si Massa es el candidato más votado? Pero ¿qué pasa si Grabois hace una muy buena elección? Vos vas a tener un candidato presidencial y un ministro a cargo de la presidencia condicionado por el lado duro del cristinismo. Ahora, si Massa no es el candidato más votado y Milei o Larreta o Bullrich son los candidatos más votados, ¿qué pasa con el gobierno que tiene que llegar no solo a una elección,
sino que tiene que llegar con el ministro de Economía, el candidato a diciembre y, como decíamos con Ceci, con un acuerdo con el fondo, que el fondo está esperando al 14 de agosto. Obviamente. Todo esto mueve el dólar. Todo eso mueve Y el dólar. todo. Pero por eso te digo, otra vez, si vos decís, che, la inflación no puede ser 20% en septiembre. Es decir, no, parecería ser que no. Pero nada te lo garantiza porque no hay ninguna hoja de ruta. Si sale la elección para cualquier lado, Claro. si se devalúa el dólar, Ahora, llega yo a quiero 900, cualquier cosa. En Todas esas- minutos vamos a estar hablando con un candidato o precandidato presidencial. ¿Deberían comunicarse o tener alguna suerte de acuerdo después de las pasos según el Totalmente. resultado? Totalmente. Creo que deberían haber tenido un acuerdo ya hace un año atrás. Mira, hace un año Hay atrás, incentivo para eso. cuando cuando se acordás cuando fue el lío de los bonos, que los bonos que vino del mercado. Ese era el momento para hacer un acuerdo entre el gobierno y la oposición, porque no estábamos todavía en año electoral. Había que resolver un problema que era los vencimientos de la deuda en pesos. Creo que había todo el Las espacio. torres de vencimientos en pesos. Las torres de vencimientos en pesos, había todo el espacio posible para que se siente el gobierno y la oposición. Yo después no sé nada de política, por eso se mataban en una mesa entre todos, pero Sí. había un orden. Y, ojo, es algo que los países normales lo hacen. ¿Verdad? Lo hacía Argentina, En el país normal, ¿no? lo hacía Argentina en la década del 90. Acuérdense que cuando Menem dejó el gobierno de la Rúa, hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición para hacer el presupuesto de ese momento, que era todo un tema en el 98-99. Y cuando en Estados Unidos tuvieron la crisis subprime, en medio de una crisis, una flor de crisis hipotecaria, el gobierno y la oposición se sentaron y el Congreso sacó todas las normas que le pedía la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos para poder resolver el problema de la crisis, en medio de una campaña electoral. Entonces yo creo que Argentina tiene que empezar a volver a tener acuerdos políticos para resolver problemas y bueno, nos vamos a matar en la arena política, vamos a decir que somos todos diferentes, pero por lo menos la deuda se podía haber resuelto, cómo llegamos de acá a fin de año se puede resolver, cómo se va a hacer el acuerdo con el FMI se puede resolver. Son cosas que en general son más bien técnicas. La letra del acuerdo con el FMI no es una cosa que la gente esté esperando saber cómo es. Sabemos los economistas, los periodistas, algún político. Ni que dentro esté. del oficialismo se pusieron de acuerdo. Entonces, Bien. Claro. creo que Claro, Ni dentro creo que del- eso le daría claro. mucha normalidad a la Ni Argentina. dentro del Bien. gobierno. Le Bien, puedo preguntar tenemos sobre que el dólar. cerrar, hacer breve la No, pregunta. sobre recién te decía Osvaldo que el dólar no tenía techo en ese contexto o en ese formato, o Lucía. En algún momento los picos del dólar fueron más o menos 130, 140% de diferencia con el oficial. Sí. ¿Te imaginas en ese escenario que puede haber un dólar arriba de los 700 pesos? Sí, pero tiene que ser medio disruptivo. Yo creo que hay un tema importante. En la medida en que si se cumple o se confirman estos resultados que uno supone, donde la oposición va a ganar las elecciones, en algún momento el mercado va a empezar a descontar una unificación cambiaria. Y en la medida que Eso va a se descuenta una unificación cambiaria, el dólar debería empezar a calmarse. Porque otra vez, todas las unificaciones cambiarias que se hicieron en la historia argentina, todas llevaron a que el dólar se terminara apreciando, no depreciando. Claro. Bien. Entonces, El eso libre, podría- que el bien. libre baje. El que El libre sube es el baja, oficial. contra la inflación. O sea, no significa que baja, Claro. efectivamente. Sí. La ley, ojo, la ley de Newton no funciona en Argentina. No, pero en Argentina siempre pasó esto. Todas las unificaciones cambiarias en Argentina llevó a una apreciación cambiaria. Gracias, Fausto. Me acompañan. Voy a charlar Algo de con paz. un precandidato presidencial y un precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Buenas noches, ¿cómo estás? Diego Santilli, ¿cómo están? Muy bien. Si el lunes les tocara ganar o te tocara ganar esta interna, ¿hay necesidad de diálogo con el gobierno por más que no es la definitiva, que hay que votar en octubre? ¿Habría que iniciar un canal de diálogo por razones económicas, de estabilidad económica? Mira, este gobierno nunca mostró ninguna voluntad de diálogo de nada, de nada. Con lo cual, el liderazgo, hoy la responsabilidad la tiene el gobierno hasta el 10 de diciembre. Hasta ahora no mostraron diálogo de nada. Y te recuerdo, en el momento de la crisis de la pandemia, yo siempre estuve dispuesto a la coordinación con el gobierno nacional. Siempre. A partir de eso, cero voluntad de diálogo. Eso fue lo que demostró el gobierno hasta ahora. Y así estamos, mirá la situación en la que estamos. Pero de todos modos, ¿tomarían la iniciativa de llamar y eventualmente dejar en falta al gobierno? La responsabilidad es del gobierno. La responsabilidad es del gobierno. Si ellos consideran que tendrán que llamar, allá ellos. El diálogo democrático siempre es en el Congreso.
lo pongo claro. Hasta ahora, este gobierno no mostró ninguna voluntad. Bueno, pero lo el único, Ejecutivo puede ser también, lo único que hacen es buscar la culpa ajena, como ayer o hoy la vicepresidenta. Este gobierno fracasó. Fracasó Cristina Kirchner con Alberto Fernández, fracasó Massa. Todo esto que estamos viviendo ahora, esta incertidumbre, es consecuencia del fracaso del gobierno kirchnerista. Y justamente, te repito, nunca hubo voluntad de diálogo de nada. Es más, te recuerdo cuando el año pasado tuvimos que votar para que no entremos en default con el Fondo Monetario. Ni aún en ese caso estaban ellos partidos. Nosotros apelamos con toda responsabilidad a evitar el default, que hubiera sido una catástrofe para la Argentina. Diego, ¿vos pensás, como Horacio, que es imposible, que no hay canales de diálogo? Yo no dije eso. Yo lo que te quiero decir es que nunca mostraron ninguna voluntad. O sea, los que lideran, los que gobiernan son ellos. Y hasta ahora no han mostrado ninguna voluntad. Al revés, lo único que hacen es agredir, echar culpas ajenas, poner la responsabilidad en otro lado. No se hacen cargo de nada. Bien. Pero además, ¿cuál es la convocatoria que hace el gobierno? Cada vez que hace una convocatoria te clava un nuevo impuesto o te aumenta un impuesto. Cada vez que tiene un problema te va a cortar algo en la importación más impuestos, te adelanta una cuota de pago de ganancias. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, entonces no hay un diálogo franco en declarar que hay un problema económico, que lo estás viendo en la presión del tipo de cambio, en que la producción no puede más. Yo no sé Massa de hoy. El Massa de ayer tenía diálogo con ustedes. No se puede apelar a aquel Massa para tener algún canal de diálogo. Yo no sé cómo pero van a aquel salir Massa es el que está gobernando hace 4 años. No hay posibilidad. Pero es que no es, Diego, porque es poner la pelota en la cancha de la oposición cuando la pelota la tiene el oficialismo. Si la oposición intenta algo y de parte del gobierno no hay una respuesta, el que queda en falta es el gobierno. Diego, la oposición mostró altura cuando este presidente hizo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo mandó al Congreso. ¿Sabés qué hizo el presidente del bloque del oficialismo? Renunció. Sí, claro. ¿Sabés qué hizo la oposición? Dijo, no puede entrar la Argentina en default. Y ayudó. Entonces yo lo que digo es, no pongamos la tinta al revés. Es un tema del oficialismo que es el que está gobernando. El gobierno tiene que decir, tenemos un problema los argentinos, gravísimo, gravísimo. No hay un camino económico, no hay un rumbo, no hay hacia dónde va la Argentina. Entonces, son ellos los que... Por eso, el título no es la oposición se niega al diálogo, de ninguna manera. Acá es un gobierno. No, pues título es la oposición intentó un diálogo en transición y el gobierno no quiso. Pero transición es cuando la elección está definida. Bueno, acá no hay una transición. Pero ahora, por es eso una primera etapa nomás. Por eso. Pero digo, nosotros, a ver, a mí me toca estar en el Parlamento. Sí. Ley de alquileres, ¿vamos a discutir el alquiler? No. ¿Vamos a discutir el Código Penal? No. ¿Vamos a discutir el Código Procesal Penal? No. ¿Vamos a discutir una ley penal juvenil? Lo que te demanda la sociedad, que nos está mirando, que te dice, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de inflación, Lo digo, ese es el ejemplo de la Argentina que tenemos que terminar. La Argentina de la confrontación, de la pelea, de la agresión en la política, de que porque el otro presenta la ley, digo que no antes de leerla. Esa Argentina nos está llevando a esta frustración que estamos viviendo hoy. Basta. Es ahí donde nosotros proponemos algo diferente. Proponemos el camino de, en vez de pelearnos, vamos a los hechos. En vez de seguir proponiendo, vamos a los resultados. Hoy construyamos una mayoría, construyamos una mayoría sólida que apoye el cambio. Todas las leyes que Diego mencionó recién son leyes que es obvio que hay que modificar. Entonces no podemos estar con estas peleas que no terminan más. Eso es lo que hay que cambiar a la Argentina. Tenemos que ir por la construcción de una mayoría que impulse un cambio que se traduce en leyes y lo importante es que ese cambio se mantenga en el tiempo. Que terminemos con el zigzag infernal que va de un lado al otro. Que el cambio se mantenga. Ese es el desafío y eso es lo que vamos a impulsar nosotros. Como ustedes saben, Mauricio Macri estuvo con Joaquín Morales Solá y se refirió a similitudes o acuerdos con vos, Horacio, y también diferencia. ¿Podemos ver la diferencia con respecto a modos de acuerdo? El 70% lo tenemos. A ver. Lo estamos por tener. Pero Mauricio tiene todo el derecho de tener su opinión. Lo tengo así. Además es lo mismo que dijo. El público se renueva, dice Mirta, por ahí alguien no vio esto. Veámoslo. Lo hemos hablado muchas veces con él, yo tengo la diferencia con él. Que es difícil que aquellos que han sido y siguen siendo responsables
esta degradación, de esta decadencia argentina, estén dispuestos a colaborar con un cambio que arranca con ellos perdiendo sus privilegios. La Argentina se empobreció y ellos ha sido fantástico. Entonces yo no creo que eso vaya a suceder. ¿Qué pensás? Que tiene todo el derecho, Mauricio, de opinar, por supuesto, en total libertad. Tengo una relación con él de hace más de 20 años. Y ha habido situaciones a lo largo de estos años donde no estuvimos de acuerdo. Una buena relación supone también administrar las diferencias. No hay problema con que tengas diferencias. Todo el mundo tiene diferencias, Pero incluso con gente que quiere mucho. Tiene el derecho a La pregunta tenerlas. es concreta. Lo que plantea Macri es, ¿qué acuerdo va a haber con alguien al que vas a intentar quitarle algún privilegio? Solo lo que planteamos es que para cambiar la Argentina necesitamos construir una mayoría. Y punto, así de claro, porque las leyes se votan por mayoría. Y Mauricio lo que dijo es lo mismo que él dijo hace 3 meses, hace 4, es coherente. Y yo también. Y podemos tener una diferencia y es parte de tener una buena relación. Digo, ya está. Déjame decirte algo. Hay una diagonal. A ver. Porque una cosa no va en detrimento de la otra. Yo digo, ¿cuál es la diagonal? ¿Cómo hizo para reformar el estatuto docente el señor? Única provincia de la República Argentina. ¿Cómo hizo? Con una mayoría importantísima. ¿Cómo hizo para lograr una fuerza de seguridad que combata el crimen organizado y que meta presa a las 3 bandas narcotraficantes que tenía esta ciudad? ¿Cómo lo hizo? ¿Sabes cuál fue el único que votó en contra? Uno, de la inmensa mayoría. ¿Cómo hiciste para hacer las grandes transformaciones? ¿Cómo hiciste? Bueno, hiciste con decisión y firmeza, que es lo que plantea Mauricio para mí. Decisión, firmeza, tener una visión clara donde tenés que ir, Diego. y una búsqueda de una mayoría que no tuvimos. Pues yo quiero ser claro con esto. Va a cumplir 16 años el PRO gobernando la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? 4x4, 16, sí. 16 años. 10 de los 16 que va a cumplir, gobernó en minoría. Gobernó en minoría. Minoría. No tenía mayoría para sentarse. Sin embargo, logró el consenso. Ahora, esa decisión que tenía Mauricio, jefe de gobierno, de empujar, de cambiar la Ciudad de Buenos Aires con el señor de jefe de gabinete, yendo en una dirección, yendo en otra, logró un consenso no total, porque no existe el consenso total. Porque Logró dijo en una el acto mayoría. de la CGT mayoría- que vienen a quitar las vacaciones, que vienen por los convenios, que vienen por las indemnizaciones. ¿Quién dijo ¿Qué eso? tienen para decir eso? ¿Quién dijo eso? Y lo dijeron, lo dijo Massa, Agustín Rossi habló también, Pablo Moyano habló Y y la advirtió que iban a estar en la calle. Es el gobierno que quiere meter miedo, no hay ningún fundamento para eso, de ninguna manera. Nadie está planteando tocar derechos. Lo que sí planteamos claramente es que hay que terminar con la industria del juicio laboral. ¿Qué significa eso? Una empresa, pyme, ponele un bar de la esquina, 10 empleados, un juicio laboral te voltea la empresa entera y los otros 9 se quedan sin laburo. Por eso es que proponemos derogar la ley de multas, que es de la época de Cavallo, que es lo que genera esta industria del juicio. Bien concreto, de ninguna manera. O sea, la indemnización legal está totalmente garantizada. Lo que no puede ser es que una indemnización que debiera ser, según la ley, de 10 pesos, termine siendo 1000. Y ahí se cayó la pyme. Conclusión, el empresario pyme, el bar de la esquina, no toman más trabajadores formales porque tienen pánico a un juicio laboral. Y eso es una de las cosas que atentan contra el trabajo formal hoy en la Argentina. Así les contestamos. Bien, quiero mostrar exactamente el párrafo porque gran parte de cosas que se están diciendo tienen que ver con esto. Mirá, por favor. Que el domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos. Recién lo planteó con mucha claridad Agustín. Están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido. Están ellos planteando la eliminación de las vacaciones pagas. Están ellos planteando la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante que tiene nuestra sociedad. Y estamos todos nosotros que tenemos una responsabilidad. Bien. Están ellos que mienten. Están ellos que mienten y le quieren poner miedo a la sociedad. Yo soy contador público. Un salario por año trabajado, el mejor de los últimos 10 años. Más vacaciones, más preaviso. Nadie quiere discutir eso.
Nadie está discutiendo eso. Lo que está discutiendo es la que no se lleva al trabajador, la que se la lleva a la industria del juicio. Bueno, sí. Son dos cosas distintas. Y además te voy a decir otra cosa. En la Argentina hay convenios que funcionan extraordinariamente bien. No es cierto que Toyota tiene 9.000 trabajadores en la Argentina, gracias al convenio que tuvo de modernización laboral, donde tiene 9.000 laburantes en Argentina. Y ahora Ford lo va a hacer. Por la ciudad Y ustedes Petróleo, hablan con Vaca Moyano. Muerta y Vaca ¿Hablaron, Muerta. ¿Hablaron con Hugo? No, No. no hablamos. Pero la ciudad tuvo un convenio de productividad en la recolección de residuos que le dio 42% de mejora a la ciudad y a los ciudadanos, que le implicó 5.000 millones de pesos menos por año. Y los laburadores cobraron su indemnización. Mauricio Macri, jefe de gobierno. Entonces, ¿de qué está hablando? Bien, Mauricio Macri, Mienten, jefe de gobierno, mienten. habló de lo costoso que fue Pablo Moyano para el rumbo que él quería. Vean hoy a Pablo Moyano, que podría eventualmente, si fueran ustedes gobierno, estar allí eventualmente en la calle. Ahí está. ¿Te pensás que nos vamos a quedar de brazos cruzados? No va a haber resistencia en la calle. Sí. ¿Cómo imaginan eso? Amenazas y amenazas. La gente no se compra eso. Basta de amenazas, basta de agravios en la política argentina, basta de Pablo Moyano queriendo patotear y amenazar. Demos vuelta a la página. Vamos por una Argentina, como dije antes, de los hechos, de los resultados. Hablemos de cómo solucionar el problema de la seguridad. Esos son los Pero problemas de la ¿cómo? gente. Yo tomo- Hablemos te tomo a vos. de cómo Vos bajar la inflación. Hablemos del cómo incluso, para entrar en los detalles, para cómo solucionamos cada uno de los problemas. Tenemos una revolución educativa, una revolución del trabajo, abrir la Argentina al mundo para duplicar las exportaciones en 2 periodos de gobierno. Tenemos que terminar con los privilegios de la política. Tenemos que darle dignidad a los jubilados. Todos ellos, esos famosos ellos, le bajaron 30% la jubilación a la gente. Los jubilados que nos están mirando están angustiados, es un drama, tienen que pagar un alquiler, es un drama. Cada vez que van al supermercado, el changuito es más chiquito. Después de 30 años de trabajo, están haciendo un ajuste a los jubilados como nunca pasó en la historia. Esos son los problemas de la gente. Vamos hablando uno por uno de cómo solucionarlos. Pablo de León. Larreta Santilli, buenas noches. Le pregunto a Buenas Larreta, noches. entre los spots, y voy a la interna de ustedes, Patricia Bullrich habla de que somos el cambio o no somos nada, ¿no? Y estamos tratando de naturalizar la interna de una fuerza, pero digo, ¿por qué puede haber matices de que ella diga que ella sí es el cambio y ustedes no son nada? ¿Por qué está ese resquicio en la interna de Juntos por el Cambio? Mira, yo no hablo ni mucho menos interpreto de por qué cada uno dice lo que dice. Yo te digo lo que yo propongo. Nosotros proponemos un cambio muy profundo, pero podemos entrar en detalle para cada uno de los temas. Pregúntenos el que sea, porque acá no es una cuestión de título, no es venir a decir acá vamos a mejorar la educación, vamos a bajar la inflación. Todos los candidatos te van a decir eso. Acá la pregunta del millón es quién tiene la capacidad para hacerlo, quién tiene la experiencia, quién ha gobernado y ha tomado decisiones difíciles para encarar estos problemas. Y la otra pregunta es cómo. Nada vamos a solucionar en la Argentina que entre en el zócalo de la televisión. Nada. Bien. Títulos no. Vamos a profundizar. Los problemas son complejos, las Entiendo soluciones que son la complejas. mayoría de la gente que trabaja en el Estado, la gran parte de ellos trabaja de buena fe y con el corazón y la camiseta puesta. Pero hay otros que quizás no. Hay 5.000 y pico de millones de dólares de pérdida por año, en un ratito vamos a hablar de eso, en algunas empresas del Estado. ¿Qué tenés pensado para eso? Las empresas del Estado tienen que tener equilibrio, por eso son empresas. No pretendemos ganar plata porque son empresas del Estado, pero tienen que llegar al equilibrio. Vamos a ver, un año para que todas lleguen al equilibrio. No es justo de que a una señora humilde de acá, hoy estuvimos en Florencio Varela, en lugares realmente de un nivel de humildad. Las personas con las que estuvimos van a comprar leche, pagan IVA con la leche. No es justo que tengan que pagarle. ¿En cuánto tiempo tienen que llegar al equilibrio? Nosotros, para bajar la inflación, el punto 1 del cómo bajar la inflación es llegar al déficit cero en el primer año. De cualquiera, de ferrocarril, te digo así al azar, Hay ferrocarriles. que llegar al déficit cero en la Argentina de todo el presupuesto. Dentro de eso, las empresas públicas, como dijiste vos, están hoy en 5.300, 5.500 millones de dólares de déficit. Hay que llevarlo al equilibrio. Ahora, no solo eso, también dijimos, vamos a reducir a la mitad los cargos políticos del Estado, que también es mucha plata. Vamos a eliminar las duplicaciones de programas que hace la Nación, que después hace la provincia y después el municipio.
Vamos a entrar con lupa a ver línea por línea del presupuesto con gente que sabe, que conoce de presupuesto público, que ya lo ha hecho. Y de esto lo decimos con la autoridad de que en la ciudad lo hicimos. Tenemos déficit cero en la ciudad, ya es el segundo año. Superamos la pandemia, que hubo todo obviamente una inversión enorme, y hoy estamos en la ciudad déficit no cero. creció, no creció en la ciudad. La planta política no creció. Cargos, el organigrama, no creció, ravioles. no, de ninguna manera. Se mantiene igual, habiendo sumado más funciones. Porque sumamos la función de la policía, que es una responsabilidad enorme que antes no la teníamos. Todo el subsidio del subte antes no estaba y lo tomamos. Todo el traspaso de funciones. Y eso se maneja con la misma planta política. Hubo un gran trabajo que se inició allá en los comienzos y que lo continuó Horacio, bueno, lo hizo desde jefe de gabinete y jefe de gobierno, que tuvo que ver con lograr resolver problemas que vos tenías en seguridad, con la fuerza policial, en salud, en educación, y no crecer en tu planta de personal. Ese es el cambio de poner la prioridad en el Estado, en educación, salud, seguridad, y no en administrativo, que es donde la mayor prioridad vos la tenés para dar servicios. Y esa es una clave que se empezó hace muchos años y la continuó y la terminó de ordenar Horacio. Cecilia Bufflet. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Primero para preguntarle a Rodríguez Larreta por insistir con este tema de la reforma laboral. Usted está poniendo mucho el foco en la discusión de la eliminación de las multas. Ahora, más allá de la eliminación de las multas, ¿no hay que cambiar convenios colectivos de trabajo en Argentina? Convenios que son de 1970 y que tienen actividades regladas que hoy no existen más en el mercado laboral. La respuesta cuando me preguntas cambiar algunos convenios, sí. Pero de vuelta, no hay soluciones genéricas, hay que ir caso por caso. Como dijo Diego, el convenio que tienes Mata con las automotrices hace que hoy somos el tercer país del mundo productor de pickups. Nunca nos había pasado en la vida. El convenio, el sistema de desempleo, el convenio de la UOCRA es muy bueno. La famosa mochila, como la llaman, que es válida para industrias de alta rotación de personal. El convenio más grande de la Argentina en cantidad es el de comercio. También nadie puede decir que eso nos traba hoy el crecimiento. Vamos del otro lado. Los embarcados, caso extremo. No encontrás una sola barcaza en la hidrovía con bandera argentina. ¿Por qué? Porque el convenio es una catástrofe y ha logrado terminar con todos los empleos. Convenios de logística son complicados. No hay, la Argentina no la solucionamos con títulos genéricos. Cambiemos los convenios. No. Lupa, uno por uno. Hay que estudiar los temas. Pilotos de aerolíneas, camioneros. Pilotos de aerolíneas, generalmente los relacionados a la logística tienen una prioridad. Pero no es todos. Hay que ver caso por caso. Bueno, mira lo que hicimos con Diego. Déjame agregar esto. El famoso estatuto del docente, de alguna manera es el convenio. Lo modificamos en la ciudad de Buenos Aires para que el crecimiento en la carrera de los docentes dependa del mérito, de la capacitación, de la evaluación de desempeño y no ya de la antigüedad. Lo modificamos. Les pregunto por último a los dos esto, porque en la provincia de Buenos Aires también a lo mejor hay... ¿qué cantidad de personal tiene? ¿Cuántos empleados estatales hay? 640.000 y 650.000. Bien. ¿Qué parte del presupuesto total de la provincia altísimo, es sueldo? Altísimo, es altísimo, bien. Hasta ahí vamos bien, es caso por caso, lupa, no hay que generalizar. Cuando haya un sector en donde no haya productividad o trabajo visible o haya mucho ausentismo, ¿qué van a hacer ahí? Porque ahí sí viene la protesta en la calle, si hay despidos, que siempre es muy antipático. Como dijo Diego, los que laburan no tienen que preocuparse. Los que trabajan de verdad, que hay muchísimos policías en la calle que se juegan la vida por la gente. ¿Viste la imagen el otro día? Los dos policías casi tapando a la chica que la estaba persiguiendo su expareja a los tiros. Los policías se pusieron casi ¿cómo se llama? Como escudos. Se jugaron la vida. Como ellos hay muchos. Hay muchos médicos, enfermeros que están de sol a sol, que en la pandemia le pusieron todo. Docentes súper comprometidos con el habla, que en la pandemia también vimos ese compromiso, que iban igual. Digo, hay mucha gente que trabaja mucho y muy bien. Ahora, claro, los que no trabajan, los llamados ñoquis, sí, más bien, que tienen que preocuparse porque van a estar afuera, como corresponde. Nosotros premiamos y valoramos a los que trabajan. Mira, te doy un dato ahora que hicimos. Los docentes que paran, que la verdad que en los últimos paros fueron poquísimos, se les descuenta el sueldo. ¿Sabes lo que se hace con ese descuento? Se lo reparten entre aquellos que no paran.
como señal de mérito a los que siguen estando al frente del aula. Esa es la Argentina que queremos. Valorar a los que realmente laburan. Bien, podríamos seguirla, tiempos televisivos no podemos. Gracias a ambos por haber venido. De nada, y déjame decir una vez más, tenemos una gran esperanza en la Argentina, la vamos a cambiar, vamos a sacar la Argentina adelante. Por eso es que le pedimos a los argentinos que nos acompañen con el voto, porque se puede, realmente se puede. Gracias por haber venido. Gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. Rolo Barbano está entre nosotros. Miren lo que les digo. ¿Qué Ese tal? que ustedes Muy ven buenas noches. es Rolo Barbano. Bien, y vamos a hablar, a darle continuidad a algo que mencionamos y es, bueno, que en vacas flacas se cuentan las costillas como no se cuentan en otro momento de los ciclos económicos de los países. Y las empresas del Estado pierden 5.300 millones de dólares por año y muchas veces son el buffer, lo que recibe, lo que ataja la falta de creación de empleo privado. Entonces se van agrandando porque van siendo los lugares de depósito de un montón de gente que no tiene otro lugar para trabajar porque no se crea el suficiente empleo privado. Hasta ahí vamos, ya con bastante cuestionamiento. Agrego, ¿y qué pasa si les digo que a pesar de la promesa de Massa de que no entra más gente, siguieron entrando gente, siguieron muchas personas? Está con nosotros Gustavo Bazán, es periodista de Clarín. ¿Cómo estás? Y viene investigando ya hace tiempo el tema. Sí, la verdad que sí, venimos siguiendo el trimestre a trimestre, por decirlo de alguna manera, y efectivamente el déficit operativo de las empresas, que es la diferencia entre lo que les ingresa por sus operaciones y lo que gastan, bueno, se mantiene a una velocidad de crucero de 5.300, 5.400 millones de dólares. Este año, obviamente las empresas reciben pesos del Tesoro, ya recibieron cerca de 650.000 millones. En los últimos 12 meses, casi 1 billón de pesos, traducido a dólares, al dólar oficial de cada momento, te da esos 5.300 millones. Y además de las empresas que todo el mundo habla, como hablaban recién, de Aerolíneas Argentinas, si bien, por un lado, este año está recibiendo un poquito menos de plata de la que tiene presupuestada, por lo menos hasta, digamos, terminó la primera mitad del año y recibió o pidió muchos menos fondos de lo que tenía presupuestado, sigue incorporando gente, a pesar de que es una empresa que, si le va bien este año, como prometió su presidente Seriani, va a perder 150, 200 millones de dólares, si le va bien. El año pasado perdió 300, el anterior 400, 500. Pese a eso, una empresa que permanentemente pierde plata sigue incorporando gente. En el último año, cerca de 340, 400 personas. ¿Y cuál es el justificativo, Gustavo, para seguir incorporando personas ellos después del explicaron anuncio de que se congelaba la planta del ellos Estado? explicaron que en los primeros tiempos después del cambio de gobierno 2019-2020, algunos empleados se retiraron y las otros jubilaciones de la pandemia. y otros se jubilaron. O sea, algunos se fueron sin jubilarse y otros se jubilan. Entonces esas vacantes no se repusieron en el principio, pero como después de la pandemia Aerolíneas empezó a operar más, bueno, necesitaron incorporar ¿Pero es gente. O sea, legal esto? Digo, porque con el anuncio que hizo Massa se decía que había una disposición que prohibía el incorporar. decreto tiene muchos asteriscos. Claro. Aparentemente, como es una empresa que se rige por su propio convenio laboral, tendría permiso, y si no lo tiene, no pasa Bueno, nada. entonces el anuncio fue un poco... Pero no, lo falso, que te quiero mentiroso. decir es que es una empresa con casi 11.000 personas y tiene que seguir incorporando gente para seguir perdiendo plata. ¿Es un estándar más o menos para las empresas de aviación como Mira, aerolíneas? yo no 11.000 soy un personas? especialista en aviación, pero te digo esto. En febrero del 2001 hubo un conflicto muy grande. La empresa estaba en manos de Marsans y en los diarios decían que peligraba el pago de salarios de los 7.000 empleados de Argentina, de Aerolíneas Argentinas. Bueno, ahí ahora hay- tenemos 11 más del 50% más. Ahora, Y los vuelos no creo que hayan aumentado mucho. si vos tuvieras que establecer como las 3 empresas más deficitarias que responden a esta misma ecuación, muchos empleados, un servicio, no sé si es el caso de Aerolíneas, un mal servicio y un costo enorme para el Como Estado. yo creo que ya lo dije varias veces, Aerolíneas tiene la particularidad de que vende su servicio a precio de mercado. No así
Ferrocarriles, que tiene 30.500 empleados y tiene un déficit de 3.2 millones de dólares por día. Por día. Y hay una gran efervescencia alrededor de los trenes en este gobierno, de los ferrocarriles, de los servicios que se recuperan. El tren a Mendoza lo anunciaron en marzo, el primer viaje fue en junio, duró 35 horas creo, y después no hubo más viajes y ahora creo que para septiembre hay 3. O sea, lo que te venden de la conectividad, obviamente un servicio que el servicio de trenes no sirve, digamos, no tiene razón de ser si vos podés estar en 1 hora 10. Claro. Básicamente el servicio de trenes es un servicio de la Ciudad de Buenos Aires y el servicio AMBA, ¿no? y aparte el costo del boleto te cubre entre el 10 y el 15% del costo real del pasaje. O sea, ahí tenés un déficit que entre comillas está justificado por la política tarifaria, que es regalar el pasaje prácticamente, un poco más, poco menos, 15%. Y es claramente nada federal. En cambio, en aerolínea vos estás cobrando. En aerolíneas caro, lo mismo que cobra una aerolínea española, italiana o chilena o brasileña. Esa es la gran diferencia que hay con Gustavo, entre las empresas del Estado. ¿Puestos de trabajo nuevos que se cubren o que quedaron vacantes porque alguien se retiró o se fue a la empresa, pasan a ser planta permanente o son contrataciones eventuales? Lo pienso con miras al gobierno que venga. Mira, quizá quiere hacer una reducción y se encuentra con todo esto que estás contando. El informe del INDEC que hace un relevamiento de la planta del Estado que depende de la Administración Pública Nacional habla de personal estable y contratado. No hace cuánto es de cada uno, pero yo me imagino que en mayoría la gente que trabaja en forma permanente en aerolíneas. Después tenés, bueno, el grueso de esos 5.400 millones de dólares que hablábamos, es la mitad, por lo que yo vengo viendo en los últimos meses, es en ARSA, poco más, un poco menos. O sea, subsidios, o sea, el gasto, lo que paga en ARSA al comprar energía en el mercado abierto y lo que el precio menor al que lo vende al mercado interno. Eso explica el 50-54% del déficit de las llamadas empresas públicas. Bueno, entonces hace un zoom sobre eso. Explica de vuelta ese circuito del gasto energético. Bueno, el gasto energético es una empresa estatal en ARSA que tiene el monopolio de la importación de la energía que necesita el país para cubrir el déficit de la producción interna. Esas compras las hace en ARSA. Compras gas licuado, gas afuera, electricidad, cuando lo que sea, la importación del gas de Bolivia. Lo que se necesita, se paga, ponele, por ejemplo, 50 y se la vuelca al mercado interno a 20, 25. Estoy dando un esquema, no es que sean esos los números, pero básicamente es eso, digamos, es la política de subsidios. O sea, de los 5.300 millones de dólares... La mitad es de NARSA, debería bajar un poco a raíz de las subas de las tarifas que está sufriendo mucha gente. Y el caso más famoso del país, como todos saben, es el extraño departamento que tiene losa radiante eléctrica. Exacto, sí. No, pero lo que te quiero decir es... la suba de tarifas así del 300, 400, 500% alcanza a una fracción menor de la cantidad de usuarios de luz y gas el 35%. Y agua. Entonces, en el promedio es mucho más todavía lo que sigue estando subsidiado que lo que paga full. Pero acá tengo dos datos y ustedes definan. Se prometió que tarifa plena lo iban a cobrar a los segmentos de mayor poder adquisitivo y iba a ser al 10%. Sí. Y circula el dato de que, sin embargo, lo está pagando el 35%. No circula el dato, es oficial. Bueno, entonces... Es oficial, el 35% de los usuarios... Ya tiene tarifa total. Exacto, tiene eliminado el total de los subsidios. Quedó afuera de esa lista del famoso RACE, el registro para mantener los subsidios. Lo que pasa es que el plan oficial anunciado por el gobierno, dejar solamente al 10% de la población, a los subsidios no le hacía nada. Y Argentina tiene que resolver ese agujero. Bueno, entonces narrativamente están escondiendo la suba que corresponde, que sabemos todos, tantas veces hablamos acá de los subsidios a la energía y del déficit que eso producía. Es decir, que el gobierno está escondiendo un poco ese 35% para que no digan tarifazo, etcétera. Bueno, el tarifazo lo vamos a terminar diciendo igual porque te llega la factura y aumentó 400%, pero es cierto que es para un segmento mucho más amplio.
El que validó eso fue Sergio Massa, que Por supuesto. necesitaba poner en orden. Pero ¿de dónde un salió el poco las número cuentas. 35? ¿Es una investigación, digamos, del No, periodismo? es el dato, fuentes es el privadas? dato público del porcentaje de gente que se inscribió en el listado para mantener, en el registro para mantener los subsidios, más la cantidad de gente que tiene tarifa social, y esa es la cuenta final a la que se llega Haciendo las desde la cuentas. Secretaría. Sí, igual- Lo dice la Secretaría de Energía. Igual, fíjate que sigue habiendo una campaña, no solo del Estado, sino de las empresas. Hoy me llegó a mí un mail de la proveedora mía de electricidad que te recuerda que te podés anotar en los subsidios. O sea, hay todavía una campaña activa para que te anotes en los subsidios y no te alcancen los ¿Qué aumentos. requisitos tenés que cumplir para anotarte en los subsidios? Bueno, es la Por parte- ahí hay gente que ahora está pensando, Sí. bueno, No, bueno, tengo es, otra chance. los ingresos del hogar, básicamente. Los ingresos del hogar no tienen que superar, cambia todos los tanto. meses la cuenta. Exacto. Este mes es más o menos unos 730.000 Yo creo que si pesos. en los medios se habla de los fuertes aumentos, obviamente va a ir más gente a anotarse, a pesar de que hubo una curiosidad que yo creo que solamente en este país, A ver. es que mucha gente le dieron dos opciones. ¿Querés subsidios o querés seguir comprando dólar? Bueno, claro. Y le Sí, dijeron, claro. déjame seguir comprando dólar porque no porque me conviene más Eliminando que... los subsidios. Está bien, eso es una cosa... Somos una belleza, pero 35% ya paga tarifa Sí. plena. Para Aparentemente, llegar sí. a un equilibrio, no sé si equilibrio total, pero para que empiece a ser más razonable la ecuación, ¿a Mira, qué porcentaje de yo- plena hay que llegar? Yo te voy a responder con esto. La Oficina Pública del Congreso, que es un equipo muy prestigioso de economistas que analizan todo lo que hace el Estado y el Congreso, por supuesto, todo el día, tiene un monitor de subsidios al transporte y a la energía eléctrica. A ver. Y en el monitor de subsidios, datos a mayo o junio de este año, te decía que en promedio, o sea, los que pagan mucho y los que no pagan nada, en promedio la población está pagando... no, perdón, los que tienen más, los que pagan más están casi al 97, es la tarifa A3, no sé cuánto. Pero después la tarifa A2 o R2 y R3, que son los que te han alcanzado por el subsidio, están pagando entre el 10 y el 20%. Claro. Algunos están pagando menos en términos reales que el año pasado. Es decir que y en promedio general 40% más o menos. Estuvo en el 15% eso. O sea, para simplificarlo, Sí. simplificar esos 3 párrafos en medio párrafo. Sí. Se está equilibrando las cuentas de la energía. Está Y te creciendo, avanzo- está equilibrándose, pero falta un largo camino Bien. / una larga conflictividad. Y Y además boletos de colectivo y Menos transporte, todavía. eso dramático, Menos, ¿eh? 15, entre 10 y 15% es lo que se paga. Y ahí pagamos todos. Yo hoy fui por una cuestión de comodidad, pero Sí. fui hoy a buscar mi tarjeta SUBE acá al subsuelo de Plaza Constitución. Un servicio fantástico. La perdí el miércoles. El jueves encontré el link para cargar mis datos y solicitarla. El lunes me dijeron pasá a buscarla. Son 625 pesos. Y yo con esa y hoy la fui a buscar. Y con esa tarjeta yo pago como pagas lo mismo la que persona alguien que, que tiene está plan social. trabajando, haciendo la fila ahí en el colectivo de Constitución, pago el 15% del costo. Lo que te quiero decir es Perdón, y que... pagás mucho menos que casi cualquier persona del interior del país. Olvídate. También, Ah, por supuesto. exacto. Esto es un fenómeno del área metropolitana. Lo que te quiere, y esto de que yo tenga la tarjeta SUBE habla de la irracionalidad de la política de subsidios. Porque no me puede subsidiar a mí el Estado, igual que subsidia, repito, a la persona que está Pero está bien, esperando. es lindo de decir, pero a ver, segmenta. puede? Usted, No, segmentalo, segmentar no, ¿cómo La hace? SUBE estuvo segmentar no. pensada para eso, Diego. en vez de acordate. darle los subsidios a la empresa de transporte, que muchas empresas de transporte utilizaron el fenómeno de la caja de los subsidios para enriquecerse en otros negocios que no son los transportes de colectivo, en vez de dárselo a ellos, dáselo a cada persona. Entonces, si vos tenés los datos, sabés de la persona, no de la empresa de transporte, tenés los datos a quién le tenés Pero que en dar la el SUBE tendría subsidio. que estar esos datos. Pero obvio que Con tendría que solo estar. el uso de la Se SUBE. obvio que vivió de tendría que esa estar, pero no manera. están. Sí. ¿Por qué? Porque está el negocio direccionado para darle el servicio
a la empresa de colectivos, no a la gente. O sea, es un Quiero decir negociado dos que cosas. seguramente debe tener un retorno para el Estado también. Digo, uno imagina que el Estado no da graciosamente plata a empresarios sin recibir nada. Bueno, a es lo cambio. que se investigó en el caso Cuaderno, puntualmente en el tramo que investigaba los Por eso lo subsidios al Pero bueno, transporte. a ver, ponerte en la ventanilla para recibir subsidios a granel es un gran negocio, no es un negocio de ahora, es desde el año 2003 que está funcionando así. ¿Qué pasó con los trenes cuando estaban, entre comillas, privatizados? Estaba el grupo Sirigliano. Ahora, el otro día que había un lío acá con un conglomerado que tiene 20 o 30 líneas, Sí. también vos entrás a la página web y empiezan a aparecer, emprendemos esta nueva actividad sustentable, qué sé yo, por ahí una estancia. Y todo, Nada que ver todo con- se financia con la caja de los subsidios. Mientras insólitamente no instalan las medidas básicas de seguridad, porque digo, mataron a Daniel Claro. Barrientos en La Matanza y todos salimos a decir, ¿cómo no tienen las cabinas antivandálicas, el botón antipánico? No ha habido nada de eso a pesar de los millones que le entrega. La caja, el negocio de estar en la cadena de producción de los subsidios es fantástico. Aparte, ¿quién te controla? pudiera? Si viajaron Claro. 6.000 personas por mes en un 152, o línea 152, o 3.000. Ceci. No, pensaba dos cosas sobre la recomposición o la eliminación de los subsidios. Una con respecto al tema energético. Todo ese esfuerzo hasta acá, en el que ponele que se eliminó el 40% de los subsidios, una devaluación del dólar oficial la cambia. Otra vez para atrás. Una devaluación del dólar oficial te tira todo eso para atrás y hay que arrancar de nuevo. Y la otra, el tema del transporte, no se tocó hasta acá. Y es muy difícil que se toque en el corto plazo porque dentro de la canasta de consumo de una familia pobre y una familia de clase trabajadora, ahí en el límite de la línea de pobreza, el impacto del costo del transporte es clave para tirar a esa familia por debajo de la línea de pobreza. Es muy difícil. Es muy finito eso. Es muy finita esa porque cuenta. vos reducís los subsidios, le aumentás el boleto y hay ya una franja que son miles y miles, que caen bajo la línea de la pobreza. Sí, igual, digamos que los subsidios vuelven en inflación. Porque finalmente Sí, claro, son una es parte una- importante Sí, del sí, sí, déficit es un perro fiscal. que Es se lo que muerde la hace. cola, claro. Se explica por el gasto en subsidios, que a su vez todo ese déficit fiscal se financia a través del Banco Central, porque el mercado de deuda ya no da más, y aparte todos los privados se salieron del mercado de pesos, es todo Banco Central. Ayer nosotros publicamos una nota donde hay un plan platita del Banco Central para favorecer al Tesoro, porque le va a dar en lo que resta del año 2 billones de pesos para financiar el déficit. Entonces, ese déficit, esa monetización del déficit, vuelve en inflación. No hay Claro. No hay más. otra forma. Claro. La Eso no hay. maquinita La de- explosión de inflación que se produjo, que estamos viviendo ahora, mayo, junio, 6, 7%, 8%, tiene el origen en junio del año pasado, cuando renunció Martín Guzmán, porque ahí se vinieron a pique todos los bonos de la deuda en pesos y tuvo que salir a recomprarlos el Banco Central. Y eso es una financiación Entiendo. indirecta del déficit a través de la compra de bonos, que es lo que está ocurriendo en este momento. Gustavo, gracias como siempre por haber venido. Vamos Gracias a a hacer ustedes. una tanda, después están los clics de campaña y muchísimo más tanda. Es el momento de los clics de campaña con Pablo de León. Pero vamos, todos somos. Vamos. Todos somos, decía Maradona. Desde el dron de TN. Ahí está. Dale. Bueno, estaba con Luis Miguel y ahora vino con nosotros el dron. Primer clic de campaña, señor director, vamos nomás. Canten todos esta canción, ¿eh? La enseña que Belgrano nos Ahí está, muy bien. Bueno, están todos y todas fundamentalmente muy afinadas con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Belgrano siempre se dice que es el prócer preferido de Cristina, ¿no es cierto? Y ahí, ¿se acuerdan que hablamos mucho de Presidente Perón, una localidad que estaba Las Tomas y que la intendenta Blanca Cantero dejaba que tomaran? ¿Se acuerdan la época de Guernica? Bueno, todo eso. Bueno, ella es muy devota de Cristina. Fíjate, en campaña se inauguran, mirá, la plaza esta, fíjate este cartel, qué lindo, qué interesante, qué patriótico. Dale, mostrémoslo.
A ver, vamos a ver una imagen con una intendenta. Claro, no se puede en campaña. Entonces, justo antes de la campaña dijeron, vamos a inaugurar una plaza, pero no le vamos a poner Néstor Carlos Kirchner, pero sí un guiño para Cristina. ¿Cómo se llama? No es una avenida, no es una calle, es una plaza. Me muero de ganas de ver. La gente no ve. Todos estamos esperando esa plaza. Paramos 5 minutos, bajen para ir al baño y les avisamos nosotros. Dale, adelante. ¿Qué pasó? Le pifiaron como con en el nombre. micro. Le pifiaron con el nombre. No. ¿Cómo le pifiaron? Entonces, en lugar de Manuel Belgrano, le pusieron Juan Manuel Belgrano. Juan Manuel Fangio. Está todo el pueblo sin saber si es Juan Manuel Belgrano o Juan Manuel Romero. No saben quién es. El quíntuple. Le pusieron Juan Manuel Belgrano. Ahora, yo te digo, todos nos equivocamos a veces con, con nombre que ¿cuánta gente lo vio? Pero el nombre de Belgrano, y bueno, todo el pueblo, toda la No, hasta que lo pusieron en marcha, digamos. Claro, no pasó por ahí ningún... está, mira, llegó. Y esto le agradecemos a un televidente que nos lo mandó, viendo los clips de campaña. Dijo, bienvenidos a la plaza. Juan Manuel Belgrano. Quizás era un vecino del lugar. Es un vecino el que nos lo mandó, claro. No, Juan Manuel. Por Manuel. Ahora van a salir a buscar un Juan Manuel Belgrano para decir, no era por Manuel Belgrano. Bueno, Blanca Cantero, Juan Manuel, intendenta peronista. Bueno, vamos a ver cómo le va electoralmente a Blanca Cantero. Por ahí con curiosidades la plaza. Que ustedes vean, que nos ven habitualmente, manden. Quizás podemos armar una sección con curiosidades que ustedes nos mandan. Sí, dale. ¿cómo que no? Bueno, claro que sí. Muy bien. Vamos al segundo clic de campaña, señor director. Veamos. Bueno, lo tuvimos hace un rato acá. Ahí lo vemos con un micrófono, pero no es ni Larreta ni Tarico en su mejor versión haciendo de Larreta. Quiero que veas, porque la creatividad en campaña a veces es buena y a veces no es tan buena. Miremos este video de una canción que alienta. No. Atrás, ¿no? Bueno, nada. Pueden hacer este video, hasta dicen que hicieron un karaoke de esto, bueno. El pueblo cantando, ¿no? Está surgido el pueblo. Hubo mejores, vamos a ser gentiles. Hubo mejores. Y ojalá que haya mejores también. Y también, parecido al paso folclórico de Larreta, ¿se acuerdan que lo vimos en giraba sobre su eje. Giraba sobre su eje, bueno. La chacarera más rara del mundo. El baile. Bueno, usted porque sabe baile, piano, todo, ella. Está bien, pero el baile, aunque el canto no es lo de Larreta, definitivamente, así que que siga con la transformación, no con esto. Y bueno, y vamos al último, que es yo diría que es de los hitos de la campaña, claramente. Sí, esto es quitas. Las gatitas. Acá lo tenemos. Una imagen de mil palabras. Este tema musical, ¿quién no se lo acuerda? ¿Qué hay en el medio? Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando. No me diga que es un pote de vaselina. Al agua. Pero, Rolo, ¿qué hay en el medio ahí? Bueno, ahí está. El candidato presidencial, Sergio Tomás Massa, y Mamimó, como se le dice. Claro. Pirámide de Keops, pero hecha en vaselina. Bueno, recordemos para los distraídos que Moria Kazán está de novia con... Va casada, ¿no? Pato Galmarini. Con Pato Galmarini, el suegro de Massa. Es el papá de Malena, por lo tanto es familia política ahora de familia Massa. política, Claro. hacen ravioladas, asados, todo en la casa de ¿Y entonces de Massa. qué pasó? Bueno, habló Moria. Escúchenlo, véanlo. Conozco como sus valores como padre, como hijo, como marido y ahora como un yerno que es un amor, un hombre súper afable, muy de grandes valores, muy amante de su país. Y creo que yo lo que definiría ahora, yo conozco la brillantez, él está blindado. Yo le digo, vos tenés que enfocarte en vos, lo único, la sugerencia, yo no doy consejos, porque no tengo la sabiduría ni soy quien para dar consejos, pero hasta a mi hija nunca le di consejos. Pero a Sergio me dice, ¿qué te parece? Algunas veces me preguntan cosas, digo, mira, yo tengo un modus operandi, un modus vivendi que es la pirámide de vaselina. Que no te enganches ni con lo bueno ni con lo malo, enfocarte en lo tuyo y siempre para adelante. Bueno, ya lo dijo ella. ¿Qué más decir? Pero la pirámide de vaselina... O sea, ¿qué pones abajo de la pirámide? No, yo entiendo. Hay dos. La colocación. Se bifurcan los caminos del pensamiento. Está el mal camino. Concéntrese. Está el mal camino, que no lo vamos a mencionar. por supuesto. Yo Pero discúlpeme, entiendo. ningún camino es malo. ¿Cuál era el malo? Vale. ¿Cuál era el malo?
La banquina, cuidado. No te hagas el picante porque te... Cuidado con la banquina. Yo lo que digo es, Por favor. ella entiende que se le quieren trepar a la pirámide Claro. y entonces Ella la se sube a pirámide, la pirámide está de con- y, vaselina. y se resbala. Claro. Para que no Claro. se le trepen y le resbalen Sí. la pirámide Que de le- vaselina. que le Ese es el resbale. bueno. Es una Ese imagen. es el bueno. ¿Y el malo? No, y vos me lo podés También resbala. Pero no importa, es bueno. malo. Cuidado Si lo con dice Moria, consejo, Claro. de la sugerencia, faraona campaña. egipcia, de la arquitecta, la La pirámide pirámide de vaselina. Bien, Bueno. ahí está, Faraona de cambio de vaselina. era, Cambio de era. kirchnerista, de la arquitecta egipcia a la pirámide de vaselina. De Keops a la pirámide de vaselina. Sí. Ahí está. Un cierre Bien. impecable. Bueno, muy ¿Te bien. parece? Vamos a seguir con una jueza que quiere quedarse Sí. y le quieren que se vaya y que no se siga trepada la pirámide y si quiere Y le seguir. quieren poner Bueno, la pirámide. la jueza, que podríamos decir que está un poco atornillada en su sillón, se debería jubilar mañana porque mañana cumple 75 años. Feliz cumpleaños. La jueza Ana María Figueroa, pero hoy la anunció a sus colegas, los reunió y les dijo, yo considero que no me tengo que ir, que no tengo que renunciar, pero voy a dar un paso al costado, no voy a firmar ninguna resolución, no voy a presidir nada. Va a asumir otro juez. Mientras tanto, lo que ella dijo, considero que a mí todavía me corresponde esperar el guiño del Senado del kirchnerismo que ya fracasó en Pero dos ¿cómo es ese oportunidades. Si no es hasta el cumpleaños. Espera, Bueno. vamos despacito. La jueza está en funciones, cobra sueldo y firma sentencia. Sí, exacto. Hasta lo que conocíamos. Hasta lo que Hay conocíamos. otra instancia posterior, es que se jubila, cobra su jubilación Exacto. y ya no es- Deja de pertenecer al Poder Judicial. Pero hay un estatus intermedio. Sí, hay un estatus quizás nuevo, porque hoy muchos jueces, lo que decían en Comodoro Pi, la verdad es que nunca estuvimos en esta situación. ¿Cómo es? Porque ella dice, ceso en mis funciones, dejo de ser la presidenta de la Cámara de Casación, dejo de firmar resoluciones en la sala que integro, pero no renuncio, no me voy, porque por más que mañana cumpla 75 años, yo voy a esperar después de las pasos a que el Senado sesione y posiblemente aprueben mi pliego. Ahí se agarran de una letra chica del Congreso que habla de que hasta que no concluya el trámite parlamentario, ella podría reclamar este derecho, es decir, yo no renuncio por más que la Constitución dice que a los 75 años me tengo que ir. Entonces Luz podría Pero entonces seguir firmando, podría digamos. firmar. Ella está aguantando Bueno, eso. pero ella hoy lo que anunció fue, quiero Que se poner retira a de esa votación firma, claro. que ceso en mis funciones como jueza, pero no me voy. ¿Va a ir a tomar mate al Dejo- tribunal todos los no, días? y no Pero la va a Constitución ir. no dice que tiene que dejar de ser jueza. Bueno, pero encontraron una suerte de letra chica discutible, porque lo que muchos jueces hoy entendían en Comodoro Pi es, no, mañana ya está. ¿La Constitución no está por arriba de la letra chica? Bueno, parece que No, hay Osvaldo, jueces que entienden, no. la interpretan de Acá otra manera, no. la letra chica. Sí, pero ella dice, yo no firmo porque sé que se le presume que podría firmar. Bueno, porque Aclara ella eso. entiende que lo que pueda firmar a partir de mañana podrían empezar a llover reclamos de abogados a decir este voto tiene que ser considerado nulo porque la jueza está en la edad que la Constitución dice que Le debe importa un jubilarse. solo voto, que es el de la causa de Cristina. Bueno, básicamente ella ahí- todo esto gira alrededor de Cristina. Ella ahí hoy en la reunión deslizó un comentario que abre como otra nueva dimensión también. Ella dijo, mis votos, en el caso OTESUR, en el caso Pacto con Irán, que son los que le interesan a la vicepresidenta, a ver si va a ir a juicio o no en casos de corrupción nuevamente, yo los voy a dejar a resguardo de la Secretaría. No es que quiere dijo, decir? yo se los di. Cada cámara, cada sala tiene 3 jueces. Nosotros somos los 3 jueces, yo voy a ser la jueza que cesa, pero no se va. Digo, no es que le entrego a Osvaldo y a Diego mis votos para que ellos decidan cuándo sacar las resoluciones. Lo dejo a resguardo. Lo que los jueces hoy se preguntaban en Comodoro Pi era, ¿qué es a resguardo? No lo podemos ver, tenemos que esperar que el Senado resuelva. Entonces ella sí están vota. escondidos. Ella sí vota, pero Ya no votó. revela. Ella su dice que voto. ya votó, Ya votó, claro. y que con sus votos ya escritos los deja a resguardo de la Secretaría. Embargado, lo deja embargado. Pero Claro, ¿vale ahí ese está. voto embargado? Bueno, pero Bueno, además ahí está está la paralizando toda la discusión. cámara. Está paralizando Claro, sí. toda Está paralizando todo todo. el sistema. ¿Quién Se- gana? de alguna manera secuestra todo el sistema. ¿Quién es un gana delirio. hoy con esta decisión, con este cese en sus funciones y los votos a resguardo? Cristina Kirchner. Porque lo que gana es tiempo. Hoy algunos jueces decían, bueno, pero si ya hay 2 votos que coinciden, podría salir OTESUR y Pacto con Irán. Pero nadie quiere sacar resoluciones tan importantes, tan pesadas, a
pocos días ¿Quién tiene que de decidir las esto? elecciones. ¿Quién tiene que decidir? Los propios jueces, entre ellos. Ahora, que renuncia- después nos digan que son independientes del Poder Ejecutivo, Claro. porque si van a esperar el resultado de una PASO para fallar en una causa, El asunto es que esos Digo, votos no más ya pruebas, están señor juez. escritos. Esa Los resolución, la resolución sobre todo de Sur podría haber salido en febrero de este año. ¿Y por qué no? Fijémonos, y porque la cronoterapia es algo que la justicia maneja muy ¿La bien. qué, señora? La cronoterapia. ¿Qué ciencia es esa? El tiempismo, es decir, especular con ciertos escenarios políticos, es algo sobre todo que Comodoro Pi, que es el fuero que investiga la política, maneja muy bien, no de ahora, sino desde hace muchísimas décadas. Con lo cual, los votos a resguardo de la Secretaría, que habrá que ¿Pasó esto interpretar alguna qué vez? es. No, los jueces lo que planteaban, ¿no? Varios jueces en la casación, es que se encuentran ante un escenario inédito y ahora seguramente analizarán si pueden o no sacar. Ahora, ¿no estas estaría resoluciones. usurpando un lugar que no le corresponde? Técnicamente se agarra de este asterisco, de esta letra Que no chica, terminó el trámite. que no terminó el trámite parlamentario, con lo cual podrían esperar a que finalmente el kirchnerismo obtenga Bien. el sí, quórum. perdón, la otra quedó pregunta es, dicho. si no fuera acá, ¿estaría jubilada ya esta jueza? Sí. Bueno, posiblemente el problema acá es que el kirchnerismo, que es el más interesado en prorrogarla 5 años en su cargo, en 2 ocasiones no obtuvo el quórum. Lo que decían hoy en el Congreso es todo va a pasar para después de las PASO. Donde hay una necesidad hay un derecho y donde hay una necesidad de los jueces hay un asterisco. ¿no? Exactamente. Bien, Terrible. tanda y venimos. Primero lo nuestro, la industria argentina, la idea de sustituir importaciones y que haya producción. Bueno, eso es un sueño en la medida en que gran parte de los productos que se fabrican en Argentina tienen componentes importados. La Unión Industrial de Córdoba está con serias dificultades para poder importar insumos para fabricar. ¿Qué pasa, Ceci? Bueno, le pusieron número a algo que varias cámaras empresarias venían marcando. La Unión Industrial Argentina se había quejado por las trabas a las importaciones. La coordinadora de la industria alimenticia, la COPAL, también lo había hecho. Lo que hizo ahora la Unión Industrial de Córdoba es ponerle un número preciso en los últimos 15 días de todos los pedidos de importación que presentaron los asociados de esa cámara. Imagínate que el polo industrial de Córdoba es un polo industrial importante de la Argentina, clave de la Argentina. Solo se aprobaron el 22% de las importaciones. Dice un dato más, dice, estamos peor de lo que veníamos porque en los primeros 7 meses del año se estaban aprobando el 54% de las importaciones solicitadas por la industria. Es completamente anormal el abastecimiento y el formato de abastecimiento que ha puesto este super cepo sobre las importaciones, que tiene la particularidad de que hay números altos en términos de dólares de importación y después sectores o coyunturas específicas con algunas industrias con mucha dificultad. Hay mucha alarma en el mundo de la industria automotriz, porque ahí hay mucha dificultad para importar y esa es una cadena que funciona, como se dice, just in time, que se importa, no se estoquea más en grandes almacenes todas las piezas que vas a necesitar en un año, sino que llega del proveedor y llega a la fábrica casi que el día que se va a poner ese tornillo, esa pieza adentro en la formación de un auto, Hay en algo el en armado de esta un auto. especie de línea de producción que sale de tiempo y para toda la línea. Exactamente, mucha alarma con eso y mucha alarma en la industria alimenticia, a la que por ahora en la Secretaría de Comercio hace una semana no le atiende nadie el teléfono porque hubo un anuncio, como tantos anuncios, de que estos impuestos a las importaciones, acordate, no iban a afectar a los productos de la canasta básica alimentaria. Bueno, lo que dicen las industrias es que de la lista que salió publicada no es ni el 10% de lo que contiene
todo el armado, toda la producción de los alimentos de la canasta básica, ¿no? No es solamente la materia prima. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿A dónde se pone el límite? Mucha negociación, mucha discusión ahí, porque todo eso va a tener impacto en precios. Por eso están muchos hablando de que en agosto, ojo, que el número puede estar arriba de 8 y algunos empiezan a hablar de alimentos con el número 9. Pero los precios justos no estaban justamente para que puedan conseguir los productos importados, el dólar para importación. El acuerdo de precios justos es que si las industrias tienen los precios congelados o respetando, congela y te dejo le dan los dólares ¿No para la ocurriendo? importación. Lo que venía eso muy trabado en los últimos meses y en los últimos 15 días completamente bloqueado. ¿No va a haber más precios justos entonces? Hay que decir, mira, romperse el acuerdo no se va a romper, ¿no? Públicamente va a haber los menos productos. nadie va a decir, ahora si lo encontrás adentro de un supermercado, hace una fiesta. Bien, quiero cambiar de tema. Novedades en el caso, a ver si recuerdan, de Marita Verón. Rolo, recordá el caso y la actualizás. Sí, el caso de Marita Verón es un emblema de la trata de personas en la Argentina. Marita Verón tenía 23 años cuando desapareció en abril de 2002 en la provincia de Tucumán. Enseguida su madre, Susana Trimarco, empezó una lucha a denunciar que él había captado una red de prostitución. Marita tenía una hija de 3 años en ese momento, que la habían secuestrado y la habían llevado a distintos prostíbulos de Tucumán y de La Rioja. Han pasado los años, Marita Verón jamás apareció, siempre se la ha buscado y en algún momento empezó a presumirse que había muerto, que la habían asesinado a Marita Verón. Hubo una decena de implicados en el caso, hubo un juicio que después se anuló porque terminaron todos sobreseídos. Finalmente hubo 10 personas que fueron condenadas por el secuestro de Marita Verón con fines de trata, o sea, para obligarla a prostituirse, para esclavizarla. En términos más llanos, Susana Trimarco además creó una fundación con dineros del Estado para luchar contra la trata de personas. ¿Qué ocurre ahora, a 21 años de la desaparición de Marita Verón? La justicia recibió una pista a partir de un testimonio que dice que existirían fotos del cuerpo de Marita Verón que habrían sido tomadas en un sanatorio privado de Tucumán. De lo que se está hablando es que un grupo de sindicalistas en una discusión se echó en cara unos a los otros que ellos, unos tenían la carpeta con las fotos del cuerpo de Marita Verón, que habría estado en ese sanatorio, no como paciente, sino lo que se presume en principio es que Marita Verón habría sido asesinada y que su cuerpo habría sido escondido en este sanatorio, donde le habrían tomado ¿en qué año habría fotos. sido eso? No está claro todavía. ¿Y por qué no está claro todavía? Porque la noticia trascendió a los medios hoy y la mamá de Marita Verón decidió esperar a que la justicia actúe y dar una conferencia de prensa mañana donde van a ponerle un poco de claridad a todo esto. Pero las noticias que llegan de Tucumán, Diego, son que la Policía Federal está allanando en este momento el sanatorio y que podría haber 2 detenciones. La de estos sindicalistas, nadie todavía ha explicado de qué gremio se trata, de quiénes son, pero que pronto podría haber novedades en cuanto a esto. Sería la primera noticia sobre el destino concreto de Marita Verón a 21 años de su ¿Los sanatorios desaparición. serían de los sindicalistas? Bueno, eso es lo que se especula, Osvaldo, pero nadie lo está diciendo abiertamente porque la justicia todavía no actuó. Ustedes saben qué hacemos, entre tanta política, economía, algunas noticias que son difíciles de contar, parada de descompresión en este programa. Vamos a hablar de Luis Miguel. ¿Cuántos shows le quedan en Argentina? Varios, por suerte. Repleto todo. Artísticamente impecable Luis Miguel. Se comentó mucho acerca de su imagen. Para meternos en mundo Luis Miguel, vamos a hablar con alguien que sabe mucho. Es una periodista de larga trayectoria, reconocida en México, escritora también. Es Marta Figueroa, que nos está escuchando. A ver si la colega México... ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto de estar con ustedes. Bueno, acá no yo, pero hay gente que no sé si sabe tanto como vos de Luis Miguel, pero parece que saben bastante. ¿Qué podés decirnos de esta versión 2023 de Luis Miguel?
Pues mira, yo creo que la versión es tan impresionante que ya hasta surgió en el país de ustedes este rumor de que es un doble y de que no es el Luis Miguel verdadero. Yo creo que lo ven tan bien que no lo pueden creer. Antes lo molestaban que porque estaba excedido de peso, ahora lo molestan que porque está muy bajo de peso, y entonces ahora la versión de que es un doble. Claro que no es un doble, es la mitad de cuerpo de Luis Miguel que existía, pero con el doble de voz, y creo que está muy bien, y creo que desafortunadamente no pude estar ahí en vivo en el concierto, pero las imágenes que he visto son impactantes, ¿no? Y todos los fans y toda la gente con la que tengo contacto, los periodistas que estuvieron ahí en el arranque de la gira, pues están muy impresionados, ¿no? Pensaban que estaban viendo a otro Luis Miguel. Bueno, ¿qué hizo Luis Miguel? ¿Qué nos podés contar de...? Uno no sabe si hizo tratamientos, si pasó por el quirófano, si hizo todo junto. Está impecable realmente. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sabés? Pues está impecable y aquí en México ya se está buscando abajo de las piedras a su doctor porque todos queremos ir con él. Porque la verdad es que rejuveneció muchos años. El Luis Miguel que habíamos visto antes de la pandemia, sobre todo en la última gira de conciertos, pues no se parece a este. Lo que pasa es que Luis Miguel fue bajando paulatinamente y fue tomando esta nueva forma que tiene ahora en los últimos años. No es que haya sido de un mes para acá. Lo que pasa es que nadie lo había visto. Luis Miguel, sabes que es casi un ermitaño, no se deja ver entre conciertos, entre giras. Él procura que nadie se lo encuentre y que nadie lo vea y que nadie lo fotografíe. Entonces, es un cambio que había tenido el último par de años. Pero bueno, si lo dejas de ver hace 3 y de pronto te lo presentan así, sí te quedas impactado. Se hizo un poco de todo. No necesariamente pasó por el quirófano, eso creo que no, pero tiene un médico y un entrenador que lo pusieron a tono impactante, y parece ser también que un tratamiento capilar con el que ya había estado trabajando durante algún tiempo no funcionaba, ya funcionó, y bueno, yo estoy impactada de lo bien que se ve. O sea, se quitó muchos años y algunos opinan que se quitó incluso no sé, casi 25 kilos, ¿no? 25 kilos. De eso se habla, no lo hemos pesado, pero a ver, no lo hemos pesado, pero vos googleás y dice, por ejemplo, altura estimada 1,80 m, 1,70 m. ¿Cómo es Luis Miguel? Decinos dónde vive, qué cosas nos podés contar por fuera de lo artístico, porque también hay mucho misterio sobre eso. Pues mira, Luis Miguel definitivamente es alguien especial, si cabe la palabra, y por eso es que todo mundo se vuelve loco al conjuro de su nombre. O sea, sí es complicado verlo en persona y no impactarte porque es un tipo alto. Bueno, alto 1,80, huele muy bien. O sea, lo primero que te llega cuando aparece es como su estela de perfume carísimo, huele muy, muy bien. Eso vos tuviste la oportunidad, evidentemente tuviste la oportunidad. Sí, le he tenido. Incluso quienes tengan esa fortuna de comprar boletos que no sé cuánto cuestan, pero que son en la primera fila de cada concierto, conocen perfecto el olor de Luis Miguel. Desde las primeras filas se puede oler el perfume de Luis Miguel, cosas que uno escucha. Es claro, así, real. Claro. En cuanto sale deja una estela de su olor, que es de veras muy rico. Y lo que tiene Luis Miguel, que yo decía, es que eso nadie lo puede imitar, aunque fuera un doble. La mirada de Luis Miguel es muy impactante, es un tipo muy, muy seductor, que lo mismo impacta pues a las mujeres, que eso ya se ha visto, que a los señores, porque aquí en México hay tipos que le dicen a la novia, ay, ¿y por qué te gusta tanto? Y qué horror, y entonces, ¿pero por qué? ¿Qué tiene este hombre? Y cuando lo conocen se derriten y son los que más gritan en los conciertos. Entonces, de veras tiene una presencia muy, muy fuerte. Es de esas personas que entran en una habitación y todo el mundo voltea, ¿no? Se giran. Y con eso de que él ha sabido mantener ese misterio, que es lo que más le ha funcionado en su carrera, ese misterio de que no sepan dónde está, de dónde viene, por qué no aparece. Pero vive en México. No, ahora vive en los Estados Unidos. Bueno, vive entre Miami, que ahí está su última residencia, y España.
vivía un tiempo en Los Ángeles, se mudó ahora a la otra costa, a Miami, y es un cuate que va y viene, le gusta viajar mucho, se la vive entre aviones, y hace mucho que dejó de tener la residencia en México. Su lugar donde vivía, que era una playa Acapulco, seguramente alguno la conoce porque es preciosa, Sí. pues era un lugar de peregrinaje durante mucho tiempo. Él tenía una casa que al principio estaba un poco apartada de la civilización ahí en Acapulco, y todo el mundo iba a dar un tour, ¿no? Y te decían, esta es la casa de Luis Miguel, y aquí él compone, y había una barda muy bajita al lado del mar donde se podía ver incluso la casa. Entonces todo el mundo iba a visitarlo como un lugar de peregrinaje, y de pronto Luis Miguel dijo, ¿esto qué es? Porque empezaron a construirle condominios al lado, y de pronto ya tenía 1000 vecinos. Entonces ya se mudó de ahí, abandonó esa casa que era emblemática, y se fue a vivir a los Estados Unidos, donde pues en Los Ángeles al menos pasaba más desapercibido, porque en Miami es un lugar donde sí lo traen bajo la lupa. En Los Ángeles pues se encontraban también a Jack Nicholson o a quien fuera, y entonces Luis Miguel en realidad Marta, no les causaba más emoción, ¿no? tengo todos los Luis Miguelólogos que tengo acá te quieren preguntar. Vamos a hacer preguntas cortas, y como tenemos poco tiempo, hacer respuestas cortas, así todo el mundo se queda satisfecho. Pablo de León. Recién veíamos, Marta, una foto de la chica que lo acompaña, y quizás este noviazgo, contarle las características, porque quizás tiene que ver con su recuperación. No es alguien nuevo en la vida de Luis Miguel. Miren cómo se ve. Muy bien. ¿Cómo está dateado? Bueno, alguien nuevo entre comillas. Es Paloma Cuevas, Claro. Es una mujer española, es una mujer que es hija de un torero retirado y un ex apoderado de grandes figuras del toreo españolas, y se conocieron hace a lo mejor como 20 años. Exacto. Los presentaron aquí en México, la familia Alemán fue intermediaria entre ellos, y entonces pues se reencontraron. Eran compadres porque en alguna época su exmarido, que es el torero Enrique Ponce, se hizo compadre de Luis Miguel con uno de los hijos de Luis Miguel, bautizaron a uno de los niños y eran compadres. Y ahora pues que ella quedó soltera, se reencontraron, y de ser mejores amigos ahora son pareja. Bien. Miren. ¿Qué fluidos? Bien. Viste, Osvaldo. moderno. Hablabas recién de que Luis Miguel es casi un ermitaño que no quiere que se conozca mucho sobre su vida. Sin embargo, autorizó a hacer la miniserie sobre su vida. ¿Cómo compatibilizó esto? ¿Por qué te parece que quiso hacer la serie sobre su vida? Pues al parecer tuvo un motivo económico. Está contestado. Me había fundido. El hacer ¿Se da la por serie contestado? Clarísimo. Se había fundido. Pero, ¿tenemos algún dato más de cuánto es en las razones económicas? Que es bastante cercano, ¿no? No es, por supuesto, toda su vida, porque eso nunca lo va a contar, ¿no? Bien. Marta, yo te quería preguntar por una cuestión. Está claro que quien está en la Argentina es Luis Miguel, pero ¿hay dobles? ¿Él usa dobles cuando se mueve por las distintas ciudades para distraer a los periodistas o a los fans? Fíjate Estamos... que alguna vez corrió. Justo que estábamos en lo mejor. La mejor parte, no sab- es una Bien. conspiración porque... Para que no sepamos la verdad. Bueno, si no, vamos a intentar recuperar. No sé tú. Bien. No sé. Si se recuperó Luis Miguel, nosotros nos vamos a recuperar también. Mirá qué Bueno, impecable pero que está Luis Miguel. mirá. La Impecable. miniserie esa que comentaba Osvaldo Sí. disparó en Spotify, en un montón de plataformas de streaming. Un renacimiento. Un relance, renacimiento lo de, relance, de los grandes temas de Luis Miguel, y después al poco tiempo lanzó él un nuevo disco. Pero me también parece. Había un factor despertó todas las económico. versiones sobre qué había pasado con su mamá. Con su mamá. Es la gran pregunta. Claro. Y que hay periodistas que dicen, está Que- viva y está en Argentina. Está en Argentina en un neuropsiquiátrico. ¿Está Marta? Bueno, pero la serie lo resuelve eso. A ver, ¿estás Marta allí? Sí. Marta, ¿sos incondicional? No, está... Se congeló. Justo que queríamos preguntar sobre la madre, que es verdad, es el misterio si la madre es argentina o está acá en algún lugar, que fue vista en una esquina pidiendo... Sí, la mendiga mitos. le decían. Claro. Que mendigaba en Montserrat, Mendigaba. que después terminó en una institución psiquiátrica y que está bajo un nombre falso. No hay A ver. nada concreto. No hay nada. Esto, eso- pero claro. Pero es una Vamos gran a historia. intentar, a ver A ver. si se despixela y se descongela Marta desde México. ¿Nos escuchás? No culpes a la playa, Marta. Marta,
¿Será que no me ama? ¿Cuántos te... Ay, Seguimos. ¿cómo están los dos? Hay un momento donde la gente lo único que espera es que vuelva a fallar, así que... Sí, vamos a obvio, seguir. obvio. Bien. A ver, ¿quién tiene un dato que no conozcamos? Pablo de León, te ve... El fanático de No, León acá. fanático de Miguel, León. sí. Yo espero ir el 18, tengo Yo voy el 12. expectativa para ir el 18. Hay 10 funciones en el Movistar Arena, pero además, como ya están todas vendidas, se hizo una nueva función que se va a hacer en marzo en la cancha de polo, ¿no? ¿Cuáles son? Igual- Yo no sé mucho del tema. Sé que Manzanero fue clave en la vida de Luis Miguel como bolerista, autor, y que multiplicó peces y panes Y fue en la carrera. el momento del cambio de su carrera, de ser un ídolo juvenil a tener cierta seriedad y prestigio que le dio ese disco de boleros que se llamaba Romance, que vendió muchísimo, Romance. que después hizo el Romance 2. El primero era todo con canciones de Armando Manzanero, tomando todas aquellas canciones de la década del 60 con la técnica nueva del... Sí, Sí. y con la voz maravillosa de Y la Luis voz Miguel y maravillosa una de Miguel. orquestación increíble. Exacto. Pensá Bien. que Luis Miguel está en el disco de duetos de Sinatra, ¿no? Como cantó con Sinatra de alguna manera, ¿no? Y como esa es la dimensión. Ayer, el fin de Según semana, la miniserie miraba era una como todos sus obsesión de él. datos. Según la miniserie, era una obsesión de él cantar Sí. con Sinatra en ese disco. Sí. Publica en su Instagram la carta que le manda Sinatra cuando le dan la estrella en el camino ahí en Hollywood y demás. Se ve que claramente era como una obsesión para él. Y pasó con su carrera algo que no pasa casi con ningún niño ídolo cantante. Claro. ¿no? Fue un niño ídolo Un que joven cuando ídolo, un creció, adulto claro, cuando ídolo. creció siguió siendo un gran cantante, ¿no? Sí, de hecho hay videos para el que quiera googlear a la noche, desvelado o desvelada, pueden ver a Luis Miguel muy jovencito debutando ahí en un programa. Claro. A ver si te recuperamos, Marta. No. Ah, pero está ensañada la tecnología con nosotros. Claramente hoy... Para que no sepamos. Es para que no Es hablemos del importante. doble de Luis Miguel. Es para Es el que no misterio. hablemos del doble Es para de seguir con el Miguel. misterio de Luis Miguel. Y no se pueda a la saber eso. tecnología ni a la noche. Además de la función en el campo de polo que va a ser en marzo, tiene una gira como de 50 funciones desde enero hasta junio del año que viene por toda Sudamérica y el sur de Estados Unidos. Y todo- ¿Tiene sí. hijos? ¿Tiene Luis Miguel? Sí. ¿Qué, Sí, qué se sí. sabe de la vida? Tiene una personal? hija Tiene una hija. Que trabajó en la serie. Claro. que apareció Que en la aparece serie y en la tuvo un poco serie. de conflicto porque no le habían pedido autorización a ella en lo personal. Es un caso de uso de imagen el de la hija de Luis Miguel, porque tiene los derechos dados por Luis Miguel, pero ¿qué pasa con Porque todo el ¿cómo es entorno eso? Digamos, familiar? yo lo veía en la serie de Fito Páez, por ejemplo. Si uno de los personajes dice, che, pero a mí no me consultó. Suponete que Fabiana Cantilo hubiera dicho, yo no quería aparecer. Es una zona bastante gris para Es una el zona- derecho. Ah. Si el día de mañana queremos hacer una serie sobre Osvaldo y Osvaldo quiere, pero alguien ha llegado a él, ¿Cómo no no va a quiere y querer? lo podemos poner igual, Osvaldo no va a Yo la querer? No es el autorizo, mejor la autorizo. ejemplo. Lo autorizo. Los Bueno, mete cuando- a todos. cuando No, pero es un hicimos- caso sí. es un caso global de derechos de imagen, el de la hija de Luis Miguel. Claro. No sé ahora cómo se resuelve, si está resuelto o no, pero en su momento, digamos, es un caso Pero cuando mirado hicimos, en cuando todo el hicimos, mundo. hicimos una comedia musical sobre Gilla Murano, Sí, claro. hablamos con el hijo para que nos autorizara, pero digamos, el hijo nos autorizó, pero alguna otra gente que tenía que ver con Claro, otros personajes de la no, obra, Por digamos. supuesto no se los nombraba como tal, pero bueno, es también en todo caso decís, bueno, es una ficción. Bien, En un punto. alguien quiere, estamos Tiene dos obviamente estoy hermanos. haciendo tiempo a ver si enganchamos un minuto más a Marta, quizás no. Vos no lo- vas a ir a ver a Luis La gran Miguel. duda que no me tengo, invitaron. yo tengo una gran duda que es esta. Pablo de León, ¿le gusta Luis Miguel? O va- ¿Que él lo escucha o porque le gusta a las señoritas? Y entonces No, él no, no, se no, aprende no. todos los Es un temas para... romántico. Se levanta, Pablo, se levanta en el romántico. recital de Luis Con Miguel, Luis se Miguel, levanta. ese es el obvio. milonguero. le Estás al gusta. límite del agravio y no te lo voy a poner. No enoje, A de mí León. me gusta mucho Luis Miguel. Ahí está, no Muy pasa bien. nada. ¿Cuál es tu disco favorito? Lo he ido a ver a la cancha de Quilmes. La cancha de Vélez. ama. Siempre solo, Luna imagino. Park. No, una vez Escuchen, fui ¿tenés con dos pósters? amigos a lo que no voy a incendiar. ¿Tenés Fuimos a pósters en Luna tu Park. casa? Fuimos, ¿Tenés pósters en la pieza? No, de ninguna manera. ¿Usted va solo en el Es auto un de León? deconstruido, Arma chicos. los clics de campaña mientras escucha Una Luis vez fui Miguel. a La Plata. ¿Es el a mismo de Luna León Park que baila con- tango? Con dos amigos y un día ¿Por qué no? que estaba tratando de seducir a una chica Ajá. que le gustaba mucho y me fui hasta la cancha de Quilmes
con la chica a ver Luis Miguel. ¿Y funcionó? Muy bien. Un fracaso total mío, pero un éxito más de Luis Y ahí te encantó Luis. Luis Miguel vendió 2 entradas y ganó un fan. ¿Fuiste por No, ganó gusto un fan. artístico me puro parece- o siempre con lateral a una chica? me algo? parece un gran intérprete. Me Para parece mí un es fuiste un un gran cantante. Una cosa No es que es. te guste No es. un disco, son las 22, esta gran conversación única en la historia. La seguiremos ha después, terminado. fuera de cámara. Tengo el primer cassette de Luis Miguel. Bien. Cassette. Bien. Mira, Mundo te lo análogo. voy a traer. Gracias por acompañarnos, incluso en estos últimos minutos. Ahora somos buenos. Nos vemos mañana. Especialmente. El que no es bueno es Barbano.